Nunca olvidaré la noche en que todo cambió. No porque fuera algo dramático, sino porque fue tan estúpidamente normal que me marcó más. Estábamos en casa de Laura y Marcos, una pareja amiga de toda la vida, cenando con otros 2 matrimonios. La típica cena informal de sábado, vino, risas, anécdotas recicladas de otras cenas. Yo llevaba un vestido negro de manga larga, Víctor, mi marido, su camisa de rayas favorita, y ninguno de los 2 tenía ni idea de que esa noche iba a ser el principio de todo. No fue un mensaje secreto, ni una llamada extraña. Fue una mentira mínima que dije sin pensar. Y ahí empezó todo. Estábamos sentados en la mesa cuando Laura preguntó por un tal Daniel. Todos rieron porque era evidente que se refería al orientador nuevo del instituto donde trabajo. Un chaval joven, con esa energía que solo tienen los que aún no han sido triturados por la vida laboral. El típico tema de conversación en las cenas, cotilleos laborales. Y yo, con 2 copas de vino encima, solté. Daniel. Va, un pesado. Todo el día con frases de autoayuda y collares de cuero. Posa de enrollado, pero es más falso que los muebles del IKEA. Todos rieron. Menos Marcos. Marcos no rió. Me miró un segundo más de la cuenta y luego se sirvió más vino. Nadie notó ese momento, pero yo sí. Porque yo sí sabía que Marcos y Daniel son primos. Y que yo ya había estado con Daniel. 2 veces. En la sala de orientación, un martes y un jueves, después de clase. Ni siquiera fue planificado. Solo pasó. Y fue rápido, como cuando metes la mano en un cajón sabiendo que hay algo prohibido. El problema no fue ese. El problema vino después, cuando Marcos se acercó a la cocina mientras yo recogía los platos y me dijo, sin levantar la voz. Curioso lo que has dicho de mi primo. ¿No dijiste eso el otro día, cuando te tenía contra la pared de su despacho? Se me cayeron 2 copas al fregadero. Literalmente. Sonó a cristal roto, todos se giraron y yo me inventé una excusa sobre el lavavajillas. Pero en ese momento supe que había perdido el control. No porque Marcos supiera, sino porque no tenía ni idea de cómo lo sabía. ¿Daniel se lo había contado? ¿Lo habían grabado? ¿Alguien nos había visto? Volvimos a casa en silencio. Víctor pensó que yo estaba cansada. Me acarició la rodilla mientras conducía y dijo, «Ha estado bien, ¿no?» Yo solo asentí. No podía ni mirarle. Durante 11 años de matrimonio, le había mentido 1000 veces. Cosas pequeñas, piadosas. Pero esto era otra cosa. Y lo peor, lo hice sin estar enfadada con él, sin crisis, sin peleas. Simplemente, porque quise. Lo de Daniel no fue una historia de amor. Ni siquiera de deseo. Fue puro impulso. Una forma de sentir algo diferente en una rutina que me estaba asfixiando. Y sé que suena a excusa barata, pero no te imaginas lo que se siente cuando alguien nuevo te mira como si fueras interesante, como si lo que dices tuviera gracia. Víctor me quiere, claro que sí, pero hace años que dejó de verme. Me mira como quien mira la hora. Con cariño, sí, pero sin sorpresa. Esa noche, mientras me duchaba, sentí un nudo en el estómago. No por la culpa, sino por el miedo. El miedo de que Víctor se enterara. No porque no pudiera perdonarme, sino porque ya no sabría qué decir para justificarlo. Y eso me aterraba, quedarme sin excusas. Sin relato. Pasaron los días. Intenté actuar normal. Pero lo que ignoras, te acaba devorando. Y en mi caso, fue rápido. A los 3 días, recibí un email sin remitente claro. Solo decía, ¿te suena esta cara? Y venía adjunta una foto. Una captura de cámara de seguridad.
No muy nítida, pero suficiente. Daniel y yo, entrando al despacho. Y aunque no se veía nada más, era evidente que no íbamos a hablar de notas. Ese correo no venía de Marcos. Era demasiado frío, demasiado calculado. Alguien más sabía. Y me estaban avisando. A la hora de la comida, le conté a Daniel. Se encogió de hombros, como si no fuera con él. Relájate, Marta. Nadie te va a chantajear por un polvo mal echado. Me dio tanta rabia que casi le escupo en la cara. Me sentí usada. Sucia. Y, lo peor de todo, desprotegida. Porque me di cuenta de que a él le daba igual lo que pasara. Si me hundía, era mi problema. Él tenía 35, sin hijos, sin hipoteca. Yo tenía una vida entera construida que podía venirse abajo por una estupidez. Así que decidí cortar. Bloqueé su número, evité coincidir con él en el instituto, inventé excusas para las reuniones. Me propuse volver a mi rutina con Víctor, ser la esposa perfecta otra vez. Pero hay cosas que, una vez que se abren, ya no se pueden cerrar del todo. Porque ya no era solo lo que había hecho, era lo que me había revelado sobre mí misma. Que ya no sabía si amaba a mi marido, o si solo lo respetaba. No tardé mucho en entender que todo iba a salirse de control antes de que yo pudiera hacer algo. Cuando una historia se sostiene con mentiras, no hace falta que nadie empuje demasiado para que todo se derrumbe. Fue una mañana de martes, de esas que parecen no tener ninguna importancia. Me desperté antes que Víctor, como casi siempre, porque él tiene esa capacidad odiosa de quedarse dormido apenas apoya la cabeza. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché que bajaba las escaleras con esa lentitud suya, siempre en silencio, como si viviera en una biblioteca. Entró, me saludó con un beso rápido en la mejilla, y en lugar de irse directo al baño como cada día, se sentó en la mesa del comedor con el portátil abierto y una libreta al lado. Me pareció raro. No era habitual. Pero no pregunté nada. No tenía ganas. Había dormido mal, soñando con ese maldito correo anónimo, dándole vueltas a si debía contarle algo a Víctor o seguir fingiendo. Ya había decidido que, si no pasaba nada más, lo dejaría correr. Nadie tenía pruebas reales. Esa foto no decía nada concreto. Podía negarlo todo, cambiar el relato, inventarme una excusa. Pero, claro, yo no sabía que el anónimo no se había enviado solo a mí. Víctor no me dijo nada hasta que terminamos el desayuno. Esperó a que yo lavara la taza, como si estuviera dándome la oportunidad de tener un último momento de calma. Cuando apagué el grifo, me giré hacia él y lo vi serio, con el mismo rostro que pone cuando revisa los planos de una obra que va mal. Me preguntó si tenía un momento. Le dije que sí, sin pensar mucho, y se levantó con el portátil en la mano. Lo apoyó sobre la mesa y me pidió que me sentara frente a él. No me dio tiempo a inventar nada. No me dio espacio para fingir sorpresa. Abrió el correo, el mismo que yo había recibido, y me lo mostró. No dijo nada. Solo se quedó ahí, esperando, como si yo tuviera que llenar el silencio con la verdad. No pude. Solo lo miré. Él cerró el portátil con calma, lo dejó a un lado y se cruzó de brazos. ¿Tú me vas a contar algo, o me tengo que enterar por otra persona?, dijo. Me temblaban las manos. No sabía por dónde empezar. No quería empezar. Prefería 1000 veces que me gritara, que me insultara, que me echara en cara lo que había hecho. Pero no. Estaba sereno, con esa calma que solo da la rabia contenida. Me limité a asentir con la cabeza. No lloré. No me disculpé. No supe hacerlo. Me limité a decir que había sido un error. Que no significaba nada.
que no lo había planeado. Y que había sido solo un par de veces. Él me interrumpió. ¿Crees que eso importa ahora? Preguntó sin levantar la voz. ¿Crees que me interesa si fueron 1 o 20 veces? ¿O que no lo planeaste? Lo que me jode es otra cosa. Que vivieras aquí, conmigo, sabiendo lo que habías hecho. Que me miraras a la cara cada noche y siguieras actuando como si todo estuviera bien. Eso es lo que no me entra en la cabeza, Marta. Intenté explicarle que no estaba buscando a nadie, que no era que quisiera dejarlo, que lo nuestro era real, y que había sido un momento de debilidad, una necesidad de sentir algo. Pero cada palabra que salía de mi boca sonaba peor que la anterior. Me di cuenta de que no había forma de arreglarlo. No porque no me quisiera, sino porque le había destrozado esa imagen que él tenía de nosotros. Lo peor no fue la decepción, sino la mirada que me lanzó cuando se levantó de la silla y me dijo que no tenía nada más que decir por ahora. Que necesitaba tiempo. Y que se iba. No preguntó a dónde iba, ni cuándo volvería. Agarró las llaves del coche y salió por la puerta. Yo me quedé en la cocina, con la taza vacía entre las manos, y por primera vez desde que todo empezó sentí pánico. Porque entendí que la historia no se iba a quedar en una pelea o en un mal trago. Había cruzado una línea y Víctor no era de los que perdonaban fácil. Estuve todo el día sin saber nada de él. Le escribí un par de mensajes, ninguno respondido. Llamé a su madre fingiendo que solo quería saludarla, por si se había ido allí, pero ella me dijo que no lo había visto. A las 11 de la noche volvió. Entró como si no pasara nada. Me saludó con un buenas noches frío y subió directamente al dormitorio. Cuando subí, ya estaba en la cama, de espaldas, fingiendo dormir. No dije nada. Dormí en la misma cama, a 30 centímetros de él, pero la distancia era infinita. Al día siguiente, se despertó, se duchó, se vistió y salió sin decir una palabra. Y así siguió durante días. Silencios, miradas evitadas, frases cortas. La casa se volvió un desierto emocional. El sábado me pidió que no hiciera planes. Pensé que quería hablar. Que tal vez, después de una semana de distancias, íbamos a sentarnos y arreglar las cosas. Me equivoqué. A las 6 de la tarde vino con una carpeta en la mano. Me la dejó sobre la mesa del salón y me pidió que la leyera. Eran documentos del banco, de la notaría, cosas organizadas, detalladas y frías. Había vendido su parte de la empresa, había hecho movimientos financieros que no entendí del todo, pero el mensaje era claro, había planeado su salida. No solo de la casa. De mi vida. Le pregunté si íbamos a divorciarnos. Me dijo que aún no lo tenía claro. Que no quería tomar decisiones en caliente, pero que no iba a quedarse conmigo solo por rutina. Me dejó claro que no era cuestión de orgullo, sino de dignidad. Que había pasado demasiado tiempo pensando que teníamos algo sólido como para tragarse esa humillación y seguir como si nada. Me pidió que no le hablara durante unos días. Que necesitaba espacio. Que no lo siguiera, ni lo presionara. Y se fue otra vez. Esta vez con una maleta. Esa noche vomité 2 veces. No por el alcohol, porque no había bebido nada. Era el miedo. El miedo real. El de perder todo sin siquiera haberlo querido perder. No sabía cómo responderle, cómo convencerlo de que lo nuestro no tenía que acabar así. Pero también, en el fondo, algo dentro de mí empezaba a entender que esto no iba a tener un final fácil. Cuando me llamó mi hermana para invitarme a Sevilla unos días, no lo dudé. Empaqué con la idea de que, al volver, tal vez las cosas estarían más claras. Pero no podía imaginar lo que Víctor preparaba mientras yo no estaba. Porque su revancha aún no había empezado. Cuando volví de Sevilla,
Llevaba varios días intentando convencerme de que nada podía haber empeorado en mi ausencia, pero en cuanto abrí la puerta del piso supe que Víctor no había pasado esos días encerrado llorando ni reflexionando sobre nuestra relación como yo ingenuamente esperaba. La casa estaba impecable, pero no en el sentido normal, era un orden frío, de esos que no buscan armonía sino control. Mis cosas seguían allí, pero no estaban como las había dejado. Víctor había entrado en cada habitación y había movido todo con una intención que todavía no comprendía del todo. Mis libros no estaban desordenados, sino recolocados por orden alfabético, lo cual era absurdo porque yo siempre los clasificaba por temas. La ropa que dejé en la silla había desaparecido y, cuando abrí el armario, descubrí que toda mi sección estaba reorganizada con una precisión rígida, como si quisiera dejar claro que había entrado en mi espacio para demostrarme que ya no era mío. En la cocina, encontré mis tazas favoritas guardadas en la parte alta del armario, donde ni siquiera llego sin subirme a una silla. Había una intención clara detrás de cada cambio, aunque ninguno fuera violento. Era su forma de hacerme sentir visitante en mi propia casa. Cuando escuché la llave en la cerradura, me quedé quieta en medio del salón, con una mezcla de incomodidad y rabia contenida. Víctor entró sin prisa, dejó las llaves en la bandeja del recibidor y me miró como si yo fuera alguien que había venido a preguntarle algo relacionado con el trabajo. No había cariño, pero tampoco odio. Había cálculo. Eso era lo que me inquietaba más. Me dijo que esperaba que el viaje hubiese servido para aclarar mis pensamientos. Respondí que había estado pensando en nosotros. Él se limitó a sentir y me pidió que me sentara porque tenía que enseñarme algo. Esa frase, dicha con esa calma, fue peor que un grito. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta azul que llevaba bajo el brazo y la colocó sobre la mesa. Dentro había copias de correos impresos, horarios del instituto, extractos del calendario de actividades y una serie de notas que había hecho a mano. Todo estaba fechado durante el último mes, incluso los días que yo había estado fuera. Me explicó, sin alterarse, que no había contratado detectives ni nada por el estilo, que simplemente había tirado de lógica y de los datos que tenía a su disposición. Me habló como si yo fuera una desconocida incapaz de reaccionar. Me dijo que no quería preguntarme nada porque ya no esperaba honestidad por mi parte, que prefería comprobar las cosas por sí mismo. Me dijo que, mientras yo estaba en casa de mi hermana, él había ido al instituto y había pedido cita con la directora alegando que necesitaba aclarar asuntos administrativos sobre un programa académico. Cuando mencionó a la directora, sentí un vuelco en el pecho. Sabía que ella no era de las que callaban algo así. Sabía que si le insinuaban la posibilidad de que hubiera habido algún comportamiento inapropiado entre personal del centro, ella iba a empezar a preguntar, no solo por responsabilidad profesional, sino porque es el tipo de persona que disfruta demasiado al ver dónde falla la gente. Víctor me contó que la directora no le dijo nada concreto, pero que notó algo en su reacción, un gesto, una forma de evitar respuestas demasiado directas, lo cual le bastó para confirmar que algo raro había pasado. No necesitaba pruebas visibles porque, según él, yo ya se las había dado con mi comportamiento. Le dije que tenía derecho a saber la verdad, aunque la verdad ya se la había confesado una semana antes. Él respondió que lo que quería ya no era explicaciones, sino garantías de que no iba a quedar en ridículo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, porque comprendí que no estaba enfadado solo por la infidelidad, sino por la humillación pública que temía sufrir si alguien más del entorno se enteraba. Me dijo que, mientras yo estaba fuera, se había encargado de revisar nuestras cuentas bancarias, que había hecho gestiones para separar parte de su dinero en una cuenta independiente y que había puesto en pausa todos los pagos compartidos que no fueran imprescindibles. No me lo dijo como una amenaza, sino como un simple trámite, como quien informa de un cambio de tarifa en una factura de luz. La parte más dura llegó cuando me dijo que había ido a hablar con Marcos. Al oír su nombre, sentí un frío interno que me recorrió el cuerpo. No esperaba que Víctor fuera capaz de buscarlo,
no porque no tuviera motivos, sino porque siempre había sido reservado y jamás se había metido en conflictos ajenos. Según él, fue una conversación tensa pero educada. Le preguntó si sabía algo que él necesitara conocer, y según Víctor, Marcos no intentó cubrirme. Todo lo contrario. Le dijo que hacía semanas que sospechaba algo por mi comportamiento en la cena y que, aunque no tenía detalles, sí estaba seguro de que había mentido ese día. No sé si realmente le dijo eso, pero lo que importaba no era la frase exacta, sino que Víctor utilizó esa conversación para construirse una versión de los hechos que le encajaba perfectamente. Cuando intenté defenderme, explicándole que Marcos no tenía por qué haber dicho la verdad, me miró con una expresión que no olvidaré nunca. No fue desprecio, sino una mezcla entre decepción y agotamiento. Me dijo que no estaba interesado en justificar lo que yo había hecho a través de lo que otros habían dicho o dejado de decir. Me dijo que la única persona que podía haber evitado esta situación era yo y que mis decisiones habían sido tan claras que ya no tenía sentido discutirlas. Y entonces llegó el golpe final, el que no vi venir. Víctor me dijo que había tomado una decisión que no pensaba compartir conmigo hasta estar completamente seguro, pero que ya había preparado la base para una posible separación. No estaba pidiendo el divorcio, al menos no todavía, pero ya había hablado con un abogado para saber qué pasos debía seguir si finalmente lo solicitaba. Me explicó que la casa podía quedarse a su nombre si él demostraba motivos suficientes para la disolución del régimen y que, dado que la infidelidad en sí misma no siempre es determinante, había recopilado suficiente información para demostrar un deterioro grave causado por mi conducta. Me dijo que, si decidía seguir adelante, lo haría sin avisarme y que yo debía asumir que él ya no estaba dispuesto a proteger mi imagen como había hecho hasta entonces. Le pregunté si su intención era destruirme. Me dijo que no quería destruirme, pero que tampoco iba a sacrificarse por mí después de lo que había hecho. Dijo que no era venganza, sino justicia. Y aunque suene exagerado, en ese momento supe que su calma era más peligrosa que cualquier discusión. No estaba improvisando. Llevaba días, quizás semanas, preparando su respuesta, trazando cada paso con precisión. La conversación terminó cuando me dijo que, por el momento, seguiríamos viviendo en la misma casa, pero en habitaciones separadas. Me informó de que, desde ese día, cualquier cosa que compartiéramos sería únicamente por necesidad. No habría cenas juntos, ni conversaciones pendientes, ni intentos de reconciliación hasta que él decidiera si había algo que salvar. No me pidió mi opinión. No quiso escuchar si yo quería luchar o no. Simplemente marcó las nuevas reglas y me dejó allí sentada, con la carpeta en las manos, sin saber si llorar o gritar. Los días siguientes fueron una tortura. Vivíamos en el mismo espacio, pero él era un fantasma que se movía con una precisión casi militar para evitar coincidir conmigo. Yo intentaba mantener la normalidad, pero cada gesto mío parecía fuera de lugar. Aquella tensión, fría y controlada, era peor que cualquier discusión fuerte. Me estaba castigando sin necesidad de insultos ni reproches. Y eso, aunque me cueste admitirlo, me destrozó más que cualquier otra cosa. No sabía que lo peor aún estaba por llegar y que su verdadera revancha no tenía nada que ver con abogados ni cuentas bancarias, sino con algo que yo no habría imaginado nunca. No fue un cambio inmediato ni evidente, pero cuando empezó a moverse todo en mi entorno, supe que Víctor había dejado de esperar que yo hiciera algo por salvar lo que quedaba. Durante las primeras 2 semanas después de aquella conversación, intenté mantener un mínimo de contacto con él, no con la intención de recuperar lo perdido, porque ni yo misma sabía si eso era posible, sino simplemente para confirmar que aún quedaba algo humano entre nosotros, alguna palabra que no sonara mecánica, algún gesto que no fuera tan impersonal. Pero nada funcionó. Cada intento mío terminaba con un silencio que no era ni incómodo ni agresivo, era solo funcional. Me hablaba únicamente para asuntos domésticos o prácticos, y lo hacía con frases tan neutras que parecían sacadas de un manual de convivencia básica. Un martes por la noche,
mientras cenábamos en extremos opuestos de la cocina, me dijo sin apartar la vista del plato que al día siguiente tenía una reunión importante en el trabajo y que saldría antes de las 8. Le respondí que yo también tenía una salida con el claustro a mediodía, esperando que eso abriera una puerta a una conversación cualquiera, pero simplemente asintió y continuó comiendo. Esa fue la dinámica hasta que un viernes por la tarde encontré en el buzón un sobre sin remitente. Era una invitación, una tarjeta elegante, de esas que se usan para celebraciones formales. Al principio pensé que era para mí, porque estaba dirigida a Víctor y Marta, como si aún fuésemos una pareja normal. Cuando la abrí, me costó procesarlo. La invitación era para una cena homenaje organizada por el Colegio de Arquitectos. Víctor iba a ser uno de los galardonados por un proyecto que yo ni siquiera sabía que había presentado. Todo el texto hablaba de sus méritos, de su trayectoria, de su papel clave en una reforma urbanística reciente en Granada que, según la nota, había sido seleccionada como modelo de desarrollo sostenible en entornos históricos. Lo curioso era que yo no sabía nada de eso. Ni una sola palabra. Lo más extraño fue descubrir que él ya había hablado con todos nuestros conocidos sobre el evento. No porque quisiera compartirlo conmigo, sino porque había reconstruido su relato personal sin incluirme. Cuando llamé a Laura para preguntar si también irían, me dijo que ya habían comprado los billetes y que tenían una habitación reservada en el mismo hotel del evento. Lo decía con entusiasmo, como si todo aquello fuera una señal de que las cosas estaban mejorando para él. Me preguntó si yo iría, si ya había comprado vestido, y yo le respondí que no sabía todavía si asistiría. No le expliqué nada. Sentí que ya todos sabían más que yo. Esa noche, cuando volvió del trabajo, le pregunté directamente si tenía pensado que yo lo acompañara. Me miró sin expresión y me dijo que no tenía intención de asistir acompañado, que ese tipo de actos eran pura formalidad y que prefería evitarlos en la medida de lo posible. Le pregunté por qué entonces aparecía mi nombre en la invitación. Me respondió que había sido decisión de la organización, que ellos seguían asumiendo que estábamos juntos. No me ofreció más explicaciones. No pregunté más. 2 días después, encontré en la encimera del baño una bolsa con una caja dentro. Era una prueba de embarazo. No estaba abierta. Era nueva. Pensé que se trataba de algún error, quizás de una sobrina o de alguna amiga que había dejado la bolsa olvidada en casa. Revisé la etiqueta. Estaba a su nombre. No entendí nada. Esperé horas para que volviera. Cuando entró, lo enfrenté directamente. Le mostré la caja y le pregunté qué significaba eso. Me miró a los ojos, con esa calma milimétrica suya, y me dijo que era una de las cosas que debía explicarme, pero que prefería hacerlo en otro lugar. Me pidió que lo acompañara a una cafetería el sábado siguiente. Dijo que no quería tratar ciertos temas en casa. Llegó el sábado, y fuimos caminando hasta un local al que solíamos ir hace años. Nos sentamos en una mesa al fondo. No pidió café, sino agua. Yo no pedí nada. Empezó a hablar sin rodeos. Me dijo que en el último mes había retomado contacto con una persona con la que había tenido una historia breve muchos años antes, mucho antes de conocerme, alguien que vivía fuera de Córdoba y que había vuelto por trabajo temporal. Me explicó que se habían encontrado un par de veces y que, al principio, pensó que solo estaban recordando una etapa pasada, pero que con el paso de los días comenzó a sentir algo más. Me dijo que no buscaba venganza ni me lo contaba para herirme, que solo quería que entendiera que ya no se sentía unido a esta vida que compartíamos. Que se había dado cuenta de que llevaba años soportando una rutina que lo alejaba de sí mismo y que, aunque no sabía qué haría con esa mujer, sí sabía que conmigo ya no quería continuar. No había agresividad, pero sí una certeza que dolía más que cualquier grito. Me dijo que la prueba no era para mí, ni tampoco suya, que simplemente ella había comprado eso durante una visita al centro comercial y él,
por alguna razón que ni siquiera sabía explicar, lo había llevado a casa por error. Quise hacerle preguntas, pero no sabía por dónde empezar. No entendía cómo alguien podía pasar del silencio a una confesión tan seca. No le pedí que reconsiderara nada. Solo le pregunté por qué había esperado tanto para decírmelo. Me respondió que necesitaba asegurarse de que no estaba actuando por impulso. Que no quería usar mi traición como excusa, sino tomar decisiones basadas en su propio deseo. Y que ahora lo tenía claro. Me dijo que se iba a mudar en las próximas semanas, que ya había visto 2 pisos y que pronto me enviaría la propuesta formal para dividir las propiedades. También me dijo que, si yo quería seguir adelante con la separación, no se opondría, y que incluso cedería más de lo que legalmente correspondía, con tal de evitar una guerra legal. Me dejó sin palabras. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si se tratara de una compraventa. Como si nuestra vida juntos fuese un trámite pendiente. Cuando volvimos a casa, se encerró en su habitación y no salió en toda la tarde. Yo me quedé en la sala mirando la tele sin verla. Sabía que ya nada iba a volver a ser como antes, pero no imaginaba que fuera él quien terminara moviendo todas las piezas con tanta precisión. Había jugado su venganza con una frialdad quirúrgica. Me había despojado de la dignidad sin levantar la voz. Me había hecho sentir invisible en una historia que también era mía. Y ahora, la decisión final no estaba en mis manos. Nunca imaginé que la conversación más difícil de mi vida se daría en el mismo lugar donde desayunábamos cada fin de semana durante años, sentados uno frente al otro, a menos de 1 metro de distancia, sin que hiciera falta levantar la voz para entender que todo lo que habíamos construido ya no existía. Después de semanas de silencio tenso, de rutinas vacías, de saludos sin afecto ni intención, fue Víctor quien me dijo que era hora de sentarnos a hablar seriamente. No con tono de reconciliación, ni con intención de hacer las paces, sino como alguien que ha tomado una decisión y quiere comunicarla con claridad. Me citó en casa a las 7 de la tarde, un jueves cualquiera, y me pidió que no llegara tarde. Cuando entré, él ya estaba sentado en el salón, con una carpeta sobre la mesa y una libreta de notas abierta. Me ofreció sentarme, lo hice, y esperé sin preguntar nada. No había lugar para discursos sentimentales, lo supe desde el primer momento. Me miró durante unos segundos y luego empezó a hablar con esa tranquilidad que había aprendido a usar desde que todo esto empezó, como si se hubiera entrenado para mantenerse firme aunque le costara cada palabra. Me dijo que había estado pensando mucho y que por fin había llegado a una conclusión definitiva. Que el matrimonio, tal como estaba, no tenía ningún sentido para ninguno de los dos. Que habíamos cruzado demasiadas líneas, que ya no había confianza, ni respeto, ni voluntad mutua de reconstruir. Dijo que entendía que yo pudiera arrepentirme, que incluso valoraba que no hubiera intentado disfrazar los hechos con versiones más suaves, pero que para él lo importante ya no era la traición en sí, sino todo lo que vino después. La forma en la que oculté las cosas, cómo fingí, cómo me mantuve en esa mentira mientras seguía compartiendo con él una vida que ya no sentía como real. Me dijo que lo que más le dolía era haber dedicado años a una relación en la que pensaba que ambos remábamos hacia el mismo sitio, cuando en realidad uno de los dos ya había dejado de remar hacía mucho. Y que si bien él también tenía parte de culpa por no haber prestado atención a las señales, eso no justificaba la falta de honestidad. Yo no interrumpí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada vez que intentaba abrir la boca, me daba cuenta de que lo que quería era pedirle que no me dejara. No porque estuviera segura de que aún lo amaba, sino porque sentía que no sabía quién era sin él. Y esa no era razón suficiente para impedir que se marchara. Después de que terminara de hablar, hubo un silencio largo. Él me miró con una mezcla extraña de tristeza y determinación, como si aún quedara un pedazo de afecto que no quería mostrar. Me preguntó si tenía algo que decir. Le dije que no sabía por dónde empezar. Me respondió que empezara por lo que realmente sentía,
no por lo que creía que debía decir. Le dije que estaba asustada. Que no por la separación en sí, sino por la forma en que todo se había transformado tan rápido. Que aún no había podido asimilar el cambio, que seguía levantándome esperando que en algún momento se detuviera este derrumbe. Me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me contradijo. Le confesé que, en estos días, había pasado por todas las emociones posibles: culpa, rabia, tristeza, confusión, incluso momentos en los que me preguntaba si tal vez él había estado esperando algo así para liberarse. Le dije que me dolía pensar que mi error había servido como excusa para que él se desconectara sin tener que cargar con ninguna culpa. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo que no era justo que intentara cargarle con algo que claramente era mío. Que él no me había empujado a hacer lo que hice. Que si yo me sentía sola o desconectada, podría haberlo dicho, podría haber pedido un cambio, una conversación, una pausa. Que él estaba lejos de ser perfecto, pero que jamás se habría imaginado que yo, de todas las personas, sería quien cruzaría esa línea sin siquiera advertirlo. Me dijo que no estaba interesado en ganar ninguna batalla emocional, que no le servía de nada demostrar que él tenía razón o que yo era la culpable. Que ya no se trataba de quien falló primero, sino de que ya no éramos capaces de cuidarnos mutuamente. Entonces me preguntó si yo quería seguir casada con él. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Sabía que lo correcto era decir que sí, que quería intentarlo, que podíamos ir a terapia, reconstruir desde lo que quedara. Pero también sabía que si lo decía, no sería del todo cierto. Porque algo se había roto. No solo en él. También en mí. Él lo notó. Me dijo que esa respuesta, o más bien esa falta de respuesta, era todo lo que necesitaba para confirmar lo que ya sabía. Que ninguno de los dos quería seguir con esto por las razones correctas. Que lo que nos quedaba era miedo, costumbre, culpa. No amor. No compromiso. No futuro. Me entregó un sobre. Dentro había una propuesta formal para el acuerdo de separación. Estaba firmada por él y revisada por un abogado. Me pidió que la leyera, que no tenía que decidir nada en ese momento, pero que quería dejar todo listo para avanzar sin más conflictos. Dijo que no tenía intención de perjudicarme, que su único objetivo era terminar esto con la mayor dignidad posible. Me explicó cada punto, cada cláusula. Habló de la casa, de los bienes compartidos, de los plazos para formalizar todo. Lo tenía todo calculado. Me preguntó si necesitaba un abogado. Le dije que ya tenía uno. Me dijo que entonces lo justo era que cada parte procediera por separado y que, si no había oposición por ninguna de las partes, en cuestión de semanas estaríamos legalmente separados. Le pregunté si se arrepentía de algo. Me miró por primera vez con una expresión distinta, más humana, y me dijo que se arrepentía de no haber hablado antes. De haber dejado que todo se acumulara. De haber dado por hecho que yo siempre estaría ahí. Me dijo que en algún momento dejó de preguntarse cómo me sentía, que pensaba que la rutina era suficiente, que no entendió que a veces el silencio no era tranquilidad, sino desconexión. Pero que también se arrepentía de no haber notado a tiempo que yo ya me había ido emocionalmente mucho antes de engañarlo físicamente. Le pregunté si pensaba que algún día podríamos volver a hablarnos sin rencor. Me dijo que eso dependería del tiempo y de cómo manejáramos todo a partir de ahora. Que él no deseaba que esto se convirtiera en una guerra, pero que necesitaba alejarse. Que tal vez en unos años podríamos vernos y decirnos las cosas sin dolor. Pero que por ahora, lo único que quería era cerrar este capítulo sin más daño. Me pidió que firmara el documento si estaba de acuerdo. Le dije que necesitaba unos días. Asintió. Me agradeció por no haber hecho esto más difícil. Me dijo que a pesar de todo, había tenido momentos felices conmigo.
y que esperaba que yo también pudiera recordarlos así, aunque ahora no los sintiera. Me levanté de la mesa sin saber si habíamos terminado una conversación o una vida entera. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé ahí, quieta, enfrentando por fin la verdad que tanto había evitado. No era solo él quien se estaba yendo. Era yo también. Éramos los dos aceptando que, a veces, el amor no basta. Y que hay errores que no se pueden borrar, por mucho que uno quiera. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación final. Durante ese tiempo, no hubo nuevos reproches ni intentos de reconciliación. Todo se fue cerrando poco a poco, como si ambos hubiésemos comprendido que no quedaba nada más que discutir. La casa dejó de parecer un hogar para convertirse en una especie de espacio compartido sin sentido. Ya no cocinábamos, cada uno se preparaba lo suyo. Ya no coincidíamos en el salón ni en el dormitorio. Él dormía en la habitación que antes usábamos como despacho y yo mantenía la nuestra, pero sin tocar nada de sus cosas. No porque me lo pidiera, sino porque no me atrevía. Vivíamos en silencio. Los únicos sonidos eran los de la cafetera por la mañana, la lavadora cuando alguno la ponía, y el ruido de las puertas cerrándose con una suavidad que resultaba casi humillante. Una noche, al volver del trabajo, encontré sobre mi cama un sobre cerrado. Dentro estaba la copia del acuerdo de separación ya firmada por él. Había marcado con lápiz el espacio donde debía poner mi firma. No dejaba notas, ni frases, ni preguntas. Solo el documento, limpio y preciso. Lo firmé al día siguiente y lo dejé sobre su escritorio. No hablamos. No fue necesario. Ya habíamos dicho todo. El día que fue a entregar el documento al registro, me lo comunicó con un mensaje. No me pidió que lo acompañara. Tampoco pensé en ofrecérmelo. Esa fue la forma en que terminó oficialmente el matrimonio, con un trámite administrativo. Durante los días siguientes, comenzó a llevarse sus cosas. No lo hizo todo de golpe. Iba vaciando cajones, empaquetando ropa, metiendo libros en cajas que luego colocaba junto a la puerta. Yo no le pregunté nada. Solo observaba. Cuando terminó de sacar todo lo que le pertenecía, se fue sin drama. Me dijo que dejaría las llaves en el buzón una vez que encontrara el piso nuevo. Y cumplió. A la semana siguiente ya no vivía allí. Me desperté una mañana y me di cuenta de que ya no estaban sus zapatos, ni su cepillo, ni su olor en el pasillo. Había desaparecido de mi día a día sin dejar rastro. El primer fin de semana sola fue extraño. No sabía qué hacer con tanto silencio. Me senté en el sofá, con el móvil en la mano, y por primera vez en semanas me permití llorar sin control. No por él, o al menos no únicamente. Lloré por mí. Por la mujer que había sido, por la que había dejado de ser, por la que ahora se enfrentaba a una vida diferente sin saber si quería esa libertad o si solo estaba fingiendo que era lo mejor. Pasé horas así, sin moverme. Pensando en cómo había llegado hasta allí. No buscaba justificar lo que había hecho, pero sí entenderlo. Lo que más me costaba aceptar era que, durante todo este proceso, nunca sentí que había hecho algo por maldad. Había traicionado, sí, había mentido, pero no por odio, no por deseo de hacer daño. Lo había hecho por torpeza emocional, por egoísmo, por una necesidad absurda de sentirme distinta, aunque fuera por un momento. Pero ahora ya no podía esconderme en excusas. El precio había sido demasiado alto. A los pocos días, me llamó Laura. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. Me dijo que Víctor se había mudado cerca del centro, a un piso pequeño pero luminoso. Me preguntó si quería quedar a tomar algo, distraerme un poco. Le dije que no. No porque no me apeteciera hablar,
sino porque no tenía ganas de escuchar cómo todos empezaban a tomar partido. Sabía que algunos de nuestros amigos ya habían empezado a distanciarse. Algunos por lealtad a él, otros simplemente porque no sabían cómo actuar. Es curioso cómo una relación rota no solo afecta a los que la vivieron, sino también a todo el entorno. Me pregunté cuántas veces había yo juzgado a otras mujeres en su lugar, sin saber la historia completa. Un lunes por la tarde, mientras salía del instituto, me crucé con Daniel. Fue un cruce breve. Nos saludamos con un gesto seco. No hubo conversación. No hubo ironías ni reproches. Solo dos personas que se miran sabiendo que el pasado ya no sirve para nada. No me detuve. No me giré. No sentí rabia, ni atracción, ni nostalgia. Solo una sensación de cierre. Como si ese capítulo también hubiese quedado atrás, aunque sin final. Con el tiempo, las cosas empezaron a ordenarse. Cambié la decoración del piso. No por empezar de cero, sino por necesidad. Necesitaba cambiar el entorno para entender que la vida había cambiado. Pinté las paredes, regalé muebles, tiré objetos que ya no tenían sentido. Volví a salir con mis hermanas, a pasear los domingos, a ocupar los fines de semana con algo más que silencio. Me apunté a clases de francés, no porque tuviera un objetivo concreto, sino porque necesitaba ocupar las tardes. Empecé a leer cosas nuevas, a ver películas que antes no me interesaban. Todo de forma lenta, sin propósito claro, pero con la conciencia de que estaba empezando a reconstruirme. Una tarde de abril, me llegó una carta certificada. Era de Víctor. Pensé que sería algo legal, algún detalle pendiente. Pero no. Era una carta escrita a mano. Breve. Me decía que ya estaba instalado definitivamente, que el trabajo iba bien y que había retomado contacto con algunos amigos que hacía años no veía. Me decía que esperaba que yo también estuviera bien. No hablaba de lo nuestro. No mencionaba la separación. No buscaba cerrar nada. Solo me hablaba como quien, después de mucho tiempo, quiere decir que está bien. Le respondí con otra carta, también corta. Le conté que había retomado el contacto con mis sobrinos, que estaba estudiando francés y que, de a poco, todo estaba volviendo a su sitio. No hubo más cartas después de esa. Ni falta que hizo. Hoy, meses después, sigo en el mismo piso. A veces lo pienso y me parece raro que toda nuestra historia haya terminado así, sin explosiones, sin grandes escenas, solo con palabras dichas en voz baja, con silencios más duros que cualquier discusión. Pero también sé que aprendí algo de todo esto. Aprendí que uno no puede sostener una vida basada en la costumbre. Que fingir que todo está bien solo para evitar el conflicto termina destruyendo más que el conflicto en sí. Aprendí que no se puede amar a alguien si uno no se respeta a sí mismo. Y que el daño que uno causa, aunque no sea con intención, sigue siendo daño. No sé si algún día volveré a estar en pareja. No lo descarto, pero tampoco lo busco. Ahora mismo estoy más interesada en saber quién soy cuando no estoy con nadie. Estoy aprendiendo a vivir sola sin sentirme sola. A tomar decisiones sin consultar. A no buscar validación en otros. No es fácil, ni rápido, pero es real. Y eso, ahora, es lo único que me importa. Gracias por acompañarme hasta el final. Esto era lo que tenía que contar.